es un buen día para ser y dejar ser, amar y dejar amar, vivir y dejar vivir. Hoy es un buen día para ser libres. Hola, bienvenido, bienvenida a Descubre tu Verdad, aquí en Radio Lago. Bueno, pues hoy vamos a comenzar una nueva sección en nuestro programa, Libérate con Ho'oponopono. Y la nueva sección pues la va a llevar Maite García. Hola Maite, Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí estoy, como quedamos hace unos días. Muy bien, me alegro muchísimo. Bueno, pues vamos a empezar, como explicamos aquella vez, pues Libérate con Ho'oponopono, ¿verdad? Que va a ser un poquito, pues, explicar lo que es Ho'oponopono, ¿eh? Sí, exactamente, empezar, dar un poquito a conocer la historia, de dónde nace, qué personas la han traído a nuestros tiempos y dar unas bases primordiales y principales de lo que es esta técnica, que es muy sencillita, muy bonita, pero a la vez muy efectiva. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, explicando un poquito qué es Ho'oponopono, su historia, quién la creó o quién se dio cuenta de que esto funcionaba maravillosamente bien. Exacto. Así que, bueno, adelante cuando quieras. Muy bien, pues vamos a empezar un poquito por decir a grandes rasgos lo que es Ho'oponopono. La palabra en sí, Ho'oponopono, significa corregir un error. Y la técnica es una técnica antigua hawaiana que es para una resolución de problemas. O sea, repitiendo una serie de palabras se solucionan los problemas. Aunque evidentemente mucha gente dice, ¿tú me quieres decir que por repetir unas palabras se me van a solucionar los problemas? Pues sí, así de fácil y de sencillo, o sea, no hay más. Es una técnica que es ancestral, es muy antigua, en Hawái se utilizaba desde hace cientos de años. Lo que pasa es que no era muy conocida. Las dos personas que nos la han traído a nuestros tiempos, la han actualizado un poquito, fue Morna Simeona y el Dr. Len. La primera fue Morna Simeona. El Dr. Len fue un discípulo de ella. Exacto. Entonces ella, en un principio, fue la creadora no de la técnica, sino el nombre, el nombre en sí de la técnica, el actual, es la autoidentidad a través de Ho'oponopono. Ella ya hizo unos cambios en la aplicación de la técnica, porque en un principio, digamos que esta técnica se hacía en familia. O sea, se reunía toda la familia, Claro. Había una persona que hacía como una especie de moderador y el resto de personas ya eran los que practicaban la técnica solicitando el perdón o lo que en aquel momento necesitaban. Claro, porque antiguamente imagino que como vivirían por tribus, ¿no? Efectivamente, sería a lo mejor por eso, exacto. por la modalidad de hacerlo así. Eso la es, forma... era una forma de reunión familiar. Claro. y se practicaba así, o sea, era necesario Claro. que estuviesen todos los miembros de la familia unidos. Y ella ya introdujo una serie de cambios en la técnica, lo que pasa que este cambio concreto siguió siendo el mismo, o sea, era necesario que la familia estuviese reunida. Claro, evidentemente esto, trasladado a nuestros tiempos, es poco menos que imposible. Que no puede ser, exacto, claro. Practicar una técnica en la cual sea necesario que todos los miembros de la familia estemos juntos es bastante complicado. Claro. Entonces, aún así, los primeros cambios que ella realizó y las primeras revisiones, pues fue todo el tema de concretar las palabras que había que repetir, la forma de poderlo hacer y todo esto. Y bueno, ya fue un gran paso el que Morna dio. Y una vez que ella fallece, que esto es en el año 1992, ya continúa el Dr. Len, que había estado pues desde casi los principios viajando con ella, divulgando toda esta técnica por todo el mundo. Y es el primero que adquirió estas enseñanzas. Él continuó todos los estudios, todas las investigaciones y fue el que consiguió darle otro giro más a esta actualización y el que acopló la técnica para hacerla individualmente, que cada persona lo pudiésemos hacer por nosotros mismos, sin necesidad de reuniones familiares ni nada, y manteniendo la esencia de la técnica, o sea, que sea igual de efectiva. Claro. Entonces,
De esta manera ya sí que se puede realizar sin ningún problema, fácilmente, Claro. y no es ningún obstáculo para poderlo hacer. Claro. El proceso que él hizo es para eso, para practicarlo solo. Y, a ver, partiendo de la base que la técnica de Ho'oponopono es borrar, eliminar problemas, borrar memorias, simplemente con la repetición de estas palabras conseguimos que estas memorias se vayan borrando. ¿Qué es lo que ocurre? Que los problemas que nosotros tenemos, la mayor parte, tanto la mayor parte como un 90%, están producidos por nuestras memorias, pero ancestrales, o sea, de nuestros ancestros. Son cosas que tenemos arraigadas en nuestra mente desde hace muchísimos años, incluso generaciones. Claro. Y con esta técnica del borrado lo que hace es que se borra lo que hay en nosotros y lo que hay en todo nuestro núcleo familiar. De ahí parte de que en un principio la técnica hubiese que practicarla con todos los miembros de la familia juntos. Claro. Porque lo que yo borro de mi vida o de mi realidad, lo estoy borrando también de todo lo que hay en esa realidad. Y eso incluye a mis familiares, Claro, a la gente cercana, exactamente, a la que me familiares, influye. amigos, todas las personas que pasan por mi vida Ujú. tienen algo que ver conmigo en algún momento. Entonces, borras de ti y borras de todas esas personas que forman parte de ti. Ujú. En esto es lo que consiste en sí la técnica, De Ho'oponopono. exactamente, la técnica en Hawái. Claro. Y la base sigue siendo la misma, aunque ahora lo hacemos individualmente, pero la técnica, o sea, la base es la misma. Es más, cuando hay una memoria dolorosa que vamos arrastrando de diferentes generaciones, simplemente con que una persona en un momento dado de esa red familiar tome conciencia y empiece a borrar esa memoria, ya la está borrando no solamente de él, sino hablando de generaciones, de su madre, de su abuela, su bisabuela y de las futuras De que las vengan. futuras, sí. Exactamente. Con que una persona tome conciencia de ello. No es necesario que todas las Sí, porque a personas... lo mejor en ese momento lo que haces es cortar. Exactamente. ¿Verdad? Una vez que ya Eres consciente de lo que ha pasado en tu Exacto. familia y lo que Ujú. puede ocurrir en las venideras. Correcto, Claro. exactamente. Claro. Entonces, este hecho, en el momento Ujú. que ya una persona se da cuenta y toma la iniciativa, automáticamente ahí ya esa memoria se va borrando, con lo cual esa memoria no va a volver. Claro que sí. Y es así pues con todas. Ujú. Y si otra persona de la familia, pues con su práctica está borrando otra, pues se borrará de ella, de los demás, incluso de mí si es que yo formo parte de su entorno. Ujú. Y esto funciona de esta manera. Así es. La forma en que el doctor Len dio un poquito más a conocer esta técnica, o se hizo un poquito más famosa, fue en sí por lo que él hizo en un momento dado para demostrar cómo funcionaba esta Ujú. técnica. O sea, el hecho de que estamos hablando ahora de borrar memorias, que alguien Claro. puede decir, bueno, y eso de O sea, borrar además te iba a memorias, decir, ¿qué explica un es? poco lo que es borrar memorias, porque a lo mejor hay Exacto. gente que dice, no sé de qué está hablando. Exactamente. Bueno, pues a él le encargaron que hiciese, claro, él evidentemente lo que difundía acerca de la técnica es que era esto, que al borrar él sus memorias, sus problemas, todas las personas que formaban parte de su realidad también se veían beneficiados de esto. Entonces, a él le encargaron un trabajo en un hospital psiquiátrico de Hawái. Concretamente era la planta de psiquiatría. Era un hospital Sí. donde había todo, pero había una planta únicamente de psiquiatría, y además era una zona bastante peligrosa porque digamos que ahí estaba ya la gente como más desahuciada, o sea, Sí, lo había peorcito. presos, violadores, lo peor que había y lo que ya se había desechado eran las personas que estaban en esa planta. De hecho, incluso los médicos que los trataban continuamente estaban cambiando porque no aguantaban Ujú. el estrés del trabajo, y era incluso Claro. peligroso tratar con ellos, entonces no lo aguantaban. Continuamente había médicos nuevos, los cuidadores no acudían al trabajo, cogían depresiones porque era muy complicado trabajar allí. Entonces eso le encargaron al doctor Len, que si él podía hacer un trabajo y practicar esta técnica para ver si podía funcionar. Él, por supuesto, dijo que sí y solicitó, pues bueno, que le habilitaran una sala donde él pudiese estar y pudiese revisar los expedientes de cada enfermo. Él, por supuesto, eso no fue ningún problema y empezó a hacer su terapia.
Claro, a los pocos días nadie daba crédito porque decían, bueno, vale, este señor está haciendo aquí la terapia, pero lleva pues ya unos días, está mirando expedientes, pero es que no solicita visitar ningún paciente, ni siquiera entró en la planta, sí. O sea, nunca entró en la planta, ni nunca vio a ninguno, ni habló con ellos, ni los vio, nada. Y la gente, pues claro, no daba crédito, claro. No entendían, decían, claro. Pero bueno, ¿cómo así va a pretender curar a tanta gente? Porque además había mucha gente. Y él pues siguió, o sea, él simplemente lo único que hacía era leer los expedientes de cada uno, y en el momento que lo leía, lo siguiente era mirarse hacia el interior de él mismo y empezar a practicar Ho'oponopono, pero no pensando ni en nada ni en nadie en concreto, simplemente repetir las palabras sin más. Y el resultado fue que al cabo de unos meses, pues todo aquello empezó a cambiar. O sea, los enfermos, los más graves, los que eran más peligrosos, pues bueno, evidentemente estaban cada uno encerrados en sus habitaciones, no tenían ninguna libertad para salir. Pues los más peligrosos empezaron ya a estar sueltos, que ya no tenían el problema de que los dejasen caminar por los pasillos y demás. Muchos de ellos incluso la medicación y todo eso ya la pudieron rebajar. Hubo gente que ya le comenzaron a dar el alta porque realmente se sentían mejor, ¿no? Exactamente, se sentían mejor. El ambiente de trabajo mejoró porque claro, ya ese ambiente y esa agresividad desapareció, con lo cual pues la gente iba y ya sí que podía realizar su trabajo tranquilamente. Y bueno, y así hasta que llegó el punto en que los enfermos todos, absolutamente todos fueron sanados y dados de alta. Qué bueno. Y en la actualidad, esa planta de ese hospital sigue cerrada. O sea, no se ha habilitado para ninguna otra cosa. Sigue cerrada. Uh-huh. Y claro, evidentemente, todo el mundo se preguntaba que bueno, que cómo era posible que sin tratarlos, sin medicaciones y sin nada, esto hubiese sido posible. Claro. Y el doctor Lone siempre dice lo mismo. Si ellos llegaron a mi realidad, es porque yo tenía algo que sanar en mí. Claro. Ellos me estaban mostrando partes de mí que yo tenía que sanar. Yo lo único que he hecho ha sido sanarme yo, y de esta forma he sanado a las personas que me estaban rodeando. Uh-huh. Qué interesante. La verdad es que es curioso. Sí, es muy curioso. curioso. Sí. A la vez que increíble, es curioso, pero es un hecho real y de no hace muchos años. O sea, sí, no de hace mucho tiempo. Y es algo que cualquier persona puede mirar y ver que es así. Exactamente, o sea que no estamos hablando de hace siglos, ni mucho menos, estamos hablando de hace muy pocos años de este suceso. Y esto llamó mucho la atención al doctor Joe Vitale, que es muy conocido porque intervino en la serie de El Secreto, en la película El Secreto, y claro, él era un gran defensor de la ley de atracción y todo esto. En el momento que se enteró casualmente de esto que había hecho el doctor Len, fue evidentemente a hablar con él, y estoy hablando, de hecho es discípulo ahora del doctor Len. Y claro, pues se interesó por este hecho, le empezó a preguntar, como todo el mundo, claro. es lo que más le interesa. Y tengo aquí la entrevista que mantuvo así como un poco incrédulo en un principio, ¿no? Siendo que él estaba metido en todos estos temas, estas técnicas, que de pronto aquello pues le impactó y era algo que no. Entonces el doctor Joe Vitale le pregunta al doctor Len que lo que él no conseguía entender es cómo había llegado a curar a tanta cantidad de gente sin ni siquiera haberlos visto físicamente, ya no tocarlos ni hacer nada, sino ni siquiera haberlos visto. Entonces le pedía que por favor si le podía explicar qué es lo que ocasionó que esas personas cambiaran. Y el doctor Len le dice que simplemente estaba sanando la parte de mí que los había creado a ellos. O sea, él en un momento dado sintió la necesidad de crear a todas aquellas personas y que de pronto aparecieran en su realidad por algún motivo que él desconocía cuál, pero que así fue. O sea, no es que esas personas estuvieran enfermas y él tuviera que ir a salvarlas, no, aparecieron para salvarle a él de algo que tenía que curarse en sí mismo. Evidentemente Joe Vitale siguió aquello, no le cuadraba, seguía con la misma duda. Y el doctor Len le explica que la total responsabilidad de lo que hay en la vida de cada uno es de cada uno. O sea,
nunca podemos echar la culpa ni podemos decir que nada de lo que nos pasa, buscar la responsabilidad fuera de nosotros. Es que no es así. Claro. Es difícil a lo mejor intentar entender que lo que yo tengo en mi vida, porque claro, si fuese lo bueno lo entenderíamos enseguida. Diríamos, hombre, claro, yo he atraído la buena vida, yo he atraído el dinero, yo he atraído este trabajo maravilloso. Pero cuando se trata de nuestra parte negativa, lo que hay en nuestra vida que no queremos, nos resulta muy difícil decir, pero bueno, ¿cómo voy a traer yo esta enfermedad? Claro. ¿Cómo yo voy a querer estar enfermo? No puede ser. Pues sí, sí que puede ser. O sea, inconscientemente, por supuesto, pero claro que puede ser. Todo lo que tú tienes en tu vida, sea lo bueno, sea lo malo, lo has atraído de una forma o de otra, lo has atraído. Uh-huh. Y lo has atraído porque lo necesitas para descubrir algo. Claro que sí. O sea, es así de simple. Te está dando una señal y te está diciendo que algo tienes que aprender porque algo estás haciendo mal. Y hay que corregirlo. Uh-huh. De ahí Ho'oponopono. Ajá. Corregir lo que está mal. Vale, pues esto es más o menos la presentación de Ho'oponopono. Uh-huh. Y bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro, ¿eh? Y para el próximo día, pues entonces ya explicaremos un poquito las palabras. Sí, exactamente. Cómo es, Empezaremos ya a ver la técnica en sí, cómo empezar a poner en práctica, y para que cada uno, si quiera, pueda empezar ya y sin más comprobar a ver si funciona o no. Que eso es lo bueno, experimentar y comprobar. Eso es. Sí? Sí, sí. Pues muchas gracias, Maite. A vosotros. Un beso. Un besito.